familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. Mi nombre es Alberto y lo que les vengo a contar a continuación es un evento el cual hizo que mi vida cambiara para siempre. Desde joven, fui una persona escéptica, incluso podría decirse que algo irrespetuosa, en lo que respecta a los temas paranormales. Mis amigos y conocidos solían expresar lo horrorizados que se sentirían si tuvieran mi trabajo en la morgue, pero para mí, trabajar en aquel sitio era cualquier otro empleo. Había tenido aquel trabajo desde los 18 y hasta aquel momento, era el trabajo perfecto para mí. Sin embargo, tenía 26 años cuando todo cambió. Mi trabajo consistía en las funciones habituales de una morgue: recibir cuerpos, realizar autopsias, documentar hallazgos y prepararlos para la entrega a sus seres queridos. Como dije, era un trabajo tranquilo, siempre y cuando no te incomodara el hecho de trabajar con cadáveres. Aquel día, un nuevo cuerpo llegó a la morgue, víctima de un horrible accidente fatídico por 2 perros pitbull. Su rostro estaba irreconocible, sin nariz ni parte inferior de los labios. A pesar de la crudeza del cadáver, aquello no era lo más llamativo, sino que éste tenía el cuerpo completamente lleno de tatuajes relacionados con el satanismo. A mis compañeros en turno, aquello los puso muy nerviosos, razón por la cual propuse hacer el trabajo por mi cuenta, intentando así sentirme más valiente que todos ellos. Mis compañeros aceptaron y una vez que me dejaron solo, me quedé mirando el cadáver por un rato, antes de comenzar el proceso. No recuerdo exactamente cuál paso me encontraba haciendo, cuando algo llamó mi atención. Un leve quejido, apenas audible, resonó en la sala. Giré mi cabeza hacia los lados, buscando la fuente del sonido, pero solo encontré la sala vacía. Decidí ignorar el sonido y continuar con mis tareas, pero el quejido persistió. Pero esta vez, noté que la manta que cubría el cadáver se había caído al suelo. Intrigado, me acerqué para volver a cubrir el cuerpo, pero mientras lo hacía, vi algo que me dejó sin aliento. Los ojos del cadáver se abrieron y fijaron la mirada directamente en mí. El horror me recorrió de pies a cabeza, y un grito involuntario escapó de mis labios. Uno de mis compañeros, alertado por mi grito, corrió hacia la sala, pero cuando llegó el cadáver yacía de nuevo con los ojos cerrados, como si nada hubiera sucedido. Intenté explicar que creía haber visto una rata, una excusa absurda que ni yo mismo creía. Sin embargo, y para mi fortuna, mi compañero no intentó indagar mucho al respecto. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Traté de olvidar el incidente, convenciéndome de que había sido producto de mi imaginación. Pensé también en mi largo turno, e incluso había pasado horas en foros de internet, investigando todo tipo de cosas que podía hacer un cuerpo post-mortem. Aquella era mi forma de afrontar aquel suceso tan extraño. No pasó mucho tiempo antes de que la rutina se rompiera nuevamente. Otra vez, mientras realizaba la autopsia a un cuerpo, escuché el mismo quejido. Mi corazón se aceleró, pero esta vez, resistí la tentación de girar la cabeza y opté por seguir con mi trabajo, ignorando la sensación de que algo me observaba. Aquella decisión parecía estar dando resultados. Sin embargo, en un instante pude escuchar como si alguien o algo gritara directamente en mi oído. Aquello hizo que incluso cayera de la silla, y estando en el suelo, me percaté que me encontraba completamente solo. Recuerdo una noche en particular, mientras me encontraba solo, la temperatura de la sala disminuyó abruptamente, inclusive podía ver mi aliento en el aire. Sentía como si me vigilaran desde todas las direcciones. Intentando tranquilizarme, cerré los ojos y comencé a contar del 1 al 10. Cuando los abrí, todos los cajones de la morgue estaban abiertos, los cuerpos descansaban en sus bandejas, pero todos tenían sus cabezas giradas en mi dirección. Sus ojos sin vida me miraban con una intensidad desconcertante. Quise correr hacia la salida, pero la puerta estaba cerrada. Entonces una risa escalofriante resonó en la sala, y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. En la oscuridad, podía mirar sombras moverse y la risa comenzó a volverse cada vez más intensa, y las figuras de los cuerpos se alzaron de las mesas, me rodearon.
avanzando lentamente mientras la risa se intensificaba. Desesperado, grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdía en la habitación. Sumido en la oscuridad y rodeado por las risas y susurros, de repente, sentí una presión en mi hombro, como si alguien lo hubiera tomado con un firme agarre. Mi corazón latió con fuerza, y mi instinto de supervivencia tomó el control. Desesperado, intenté apartar la mano que me sujetaba, pero mis manos encontraron solo el aire frío y denso. De pronto, entre todo aquel bullicio escuché una voz. Era la voz de una de mis compañeras de trabajo, suplicando que me calmara. Mis palabras apenas lograron escapar de mis labios mientras intentaba explicar lo sucedido. El miedo experimentado apenas me permitía articular frases coherentes. Fue entonces cuando noté que las luces habían vuelto, la sala estaba iluminada y la temperatura había regresado a la normalidad. Miré a mi alrededor, todavía temblando por la experiencia, y me di cuenta de que todo parecía normal. Los cajones estaban cerrados y los cuerpos descansaban en sus bandejas y no había rastro de lo que acababa de ocurrir. Era como si nunca hubiera sido testigo de la pesadilla que acababa de vivir. Mis compañeros me miraron con preocupación y escepticismo, incapaces de comprender la locura que acababa de experimentar. Mientras intentaba encontrar respuestas, mis compañeros me persuadieron para que me fuera a casa y descansara. Esa noche en la soledad de mi hogar, no podía apartar de mi mente el horror que había experimentado en la morgue. Todo lo sucedido me hacía pensar que tal vez me estaba volviendo loco. Repasé cada detalle de lo ocurrido, tratando de encontrar alguna lógica en la pesadilla que había vivido. Fue entonces cuando recordé al hombre con el rostro desfigurado y tatuajes satánicos. Aquel cadáver que había visto abrir los ojos. Me pareció absurdo culpar a un cadáver, pero tampoco podía encontrar algún otro factor, pues me rehusaba a pensar que de verdad me estaba volviendo loco. Los días transcurrieron entre la confusión y el miedo, los cuales se apoderaron de mi vida. Después de aquel suceso en la morgue, intentaba llevar mi vida lo más normal posible, y aunque siempre me sentía observado, había algunas noches que venían acompañadas de pesadillas. Luego de unas noches, los acontecimientos extraordinarios parecían haberse detenido. Las cosas tomaron una intranquila normalidad. Con el pasar de los días intenté retomar mi rutina, centrarme en el trabajo y ahogar mis pensamientos en la rutina diaria. A pesar de todo, me volví cauteloso y evité quedarme solo tanto como fuera posible. Pero como todos los intentos por controlar mi entorno, esta medida resultó ser pasajera. Ese día en particular había sido agotador. El trabajo se acumuló hasta el final del día y me encontraba al borde del agotamiento. Cuando la fatiga pesaba sobre mí, había evitado a toda costa quedarme solo, pero en ese momento no tenía opción, pues los demás se habían retirado o comenzado a realizar sus labores, dejándome solo. Así que intenté mantener mi mente ocupada con tareas cotidianas y papeleo. Sin importar lo que hiciera, la tensión en el aire era abrumadora. A medida que me sumergía en la monotonía de la documentación, comencé a sentir la familiar sensación de ser observado nuevamente. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, pero intenté ignorarlo, atribuyéndolo a mi propia paranoia. Fue entonces cuando escuché un sonido, algo más que los susurros habituales. Esto era un leve tintineo de metal golpeando el suelo. Traté de descartarlo como producto de mi cansancio, pero la persistencia del sonido me obligó a prestar atención. Con cautela, giré mi cabeza hacia la dirección del ruido. Para mi horror, detrás de mí estaba uno de los cadáveres. Este había estado involucrado en un accidente de motocicleta y su cara estaba visiblemente raspada y desfigurada. La manta que lo cubría estaba tirada en el suelo, sus ojos sin vida me miraban con malicia, y una sonrisa diabólica se formó en sus labios desgarrados. Un escalofrío recorrió mi cuerpo paralizado. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Entonces el cadáver comenzó a reír, una risa espantosa que resonó en la morgue. Mis piernas temblaban mientras intentaba retroceder. Pero me sentía atrapado en un sueño inquietante y la risa del cadáver se intensificó, llenando la habitación con un ambiente tenso. En un acto de desesperación, cerré los ojos con fuerza, rogando que esta pesadilla llegara a su fin.
Cuando finalmente reuní el coraje para abrir los ojos, la sala estaba en silencio, el cadáver había vuelto a su lugar, y la morgue parecía estar de vuelta en su normalidad aparente. Las noches siguientes fueron peores que nunca, las risas del cadáver se mezclaban con las pesadillas que me asaltaban en la oscuridad, a pesar de la intensidad del miedo a hacer el ridículo. Compartí mi experiencia con algunos de mis compañeros, pero sus rostros reflejaban incredulidad y preocupación, la morgue para ellos seguía siendo solo un lugar de trabajo, sin sombras y sin presencias indeseadas. Cada día que pasaba, sentía que mi cordura se desgarraba poco a poco, la línea entre la realidad y la fantasía desaparecía cada vez más, mis noches se volvían una sucesión de tormentos, a veces. Me encontraba en la morgue, rodeado por risas y susurros, y otras podía ver cómo algunos cuerpos giraban la cabeza para poder verme cuando fingía no mirar. Me vi sumido en una espiral de desesperación y la única forma de encontrar algo parecido a la paz era a través de pastillas para dormir. Sin embargo, incluso estas eran solo una tregua temporal. Esa noche, después de tomar las pastillas, me hundí en un sueño profundo, pero a diferencia de las noches anteriores, esta vez la pesadilla que me envolvió fue mucho peor. Me encontraba en la morgue, pero esta vez no tenía control sobre mis acciones, caminaba hacia la mesa de autopsias de manera automática, como si algo me guiara hacia ella. En la mesa yacía uno de los cuerpos, cubierto por la manta y sin poder evitarlo, retiré la manta y me encontré cara a cara con aquel hombre que había iniciado mi pesadilla. Sus ojos vacíos me miraron, y a pesar de sus labios destrozados, parecía intentar sonreír, empeorando aún más sus heridas en el proceso. De repente, la pesadilla tomó un giro aún más aterrador, el hombre se incorporó, extendió una mano ensangrentada hacia mí y con una risa penetrante, me tomó por el brazo con una fuerza sobrenatural. Aunque sabía que estaba soñando, la sensación de su agarre me oprimía, y no podía despertar de aquella pesadilla surrealista. La risa continuaba resonando en mis oídos, mientras el hombre me arrastraba por la morgue, los cuerpos de mis compañeros yacían inertes, sus ojos se encontraban abiertos, observándome con una expresión de terror absoluto, y algunos de ellos parecían intentar hablarme, pero de sus labios solo se les entendían balbuceos. Finalmente, logré despertar con un sobresalto en mi habitación, estaba en silencio, solo, pero la sensación de opresión permanecía en el aire. Estaba harto de todo aquello, exhausto tanto física como emocionalmente. Sabía que necesitaba encontrar respuestas aunque no tenía idea de dónde comenzar. Me levanté y dirigí a la cocina en busca de un poco de agua para calmar mis nervios. A paso lento, intenté calmar mi respiración agitada, el miedo aún se aferraba a mí, como si las sombras de la pesadilla siguieran acechando en la realidad. Al llegar a la cocina, llené un vaso con agua y lo llevé a mis labios. Sin embargo, al mirar al reflejo en el vidrio de la puerta de la cocina, la sorpresa y el horror se apoderaron de mí. En el reflejo se encontraba un hombre, con el rostro desfigurado, con una mirada de horror y una sonrisa demoníaca. Parecía estar observándome con la misma intensidad aterradora que en la pesadilla. Solté el vaso con agua, que se estrelló contra el suelo, generando un estruendo en la habitación. Giré rápidamente, pero no había nadie detrás de mí, pues la cocina estaba vacía. La sensación de ser observado no me abandonaba, como si aquel hombre con el rostro desfigurado me continuara acechando, solo que yo no podía verlo más. Aterrorizado, regresé a mi habitación y cerré la puerta con llave. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Aquellas cosas ahora ya no solo se encontraban en mis pesadillas y en la morgue, ahora se encontraban en mi hogar. Una tarde, la morgue recibió el trágico informe de un accidente automovilístico que involucraba a un par de niños. Sus cuerpos llegaron a la morgue y la noticia de su fallecimiento llenó la atmósfera con pesar. Aunque mi corazón se encogió ante la tragedia, el deber exigía que llevara a cabo mi trabajo con profesionalismo. Por lo que, intentando dejar mis miedos y pensamientos a un lado, me dispuse a realizar mi trabajo. Comencé el trabajo con la profesionalidad que éste requería, pero la pesadez del ambiente y la tristeza que emanaba de los pequeños cuerpos
parecían infiltrarse en mi alma. Mientras realizaba los procedimientos, no podía evitar sentir que no estaba solo en la habitación, la sensación de ser observado se intensificó y una presencia llenó la sala. Cerré los ojos por un momento, tratando de alejar todos aquellos pensamientos, pero cuando los abrí, me encontré con una visión que volvería loco a cualquiera. Los cuerpos de los niños se encontraban de pie junto a la mesa de autopsias, mirándome con ojos que reflejaban la tristeza y el desconcierto. Mis piernas temblaban y una fría sensación recorrió mi espina dorsal. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Entonces, uno de los niños extendió la mano hacia mí, como si buscara consuelo. A pesar de la lucha interna entre el horror y la compasión, no pude evitar retroceder, superado por la abrumadora presencia sobrenatural. La temperatura de la sala descendió bruscamente y una risa demoníaca se sumó a los susurros, mientras observaba impotente que los cuerpos de los niños se desvanecieron en la oscuridad. Abatido por las experiencias sobrenaturales que habían marcado mi vida en la morgue, decidí dar un paso radical y renunciar a mi trabajo. La morgue ya había tomado demasiado de mí y la esperanza de encontrar la paz parecía alejarse con cada día que pasaba. No obstante, descubrí que la pesadilla que me perseguía no se detenía con la renuncia. Las noches seguían siendo atormentadas por sueños perturbadores. Los cuerpos de los fallecidos se manifestaban en mis sueños, impidiendo que lograra encontrar un buen descanso. Las pastillas para dormir dejaron de ser una opción, ya que si las tomaba, corría el riesgo de que la pesadilla me atrapara aun cuando deseara despertar. Despierto, las cosas no eran mucho mejor. Las figuras de los difuntos se materializaban en los rincones más oscuros de mi hogar, al igual que en los reflejos. Ya no necesitaba estar en la morgue para sentir su presencia. Parecían haberse arraigado a mi vida de una manera permanente. Desesperado por liberarme de aquel tormento, decidí mudarme, creyendo que un cambio de entorno sería la solución a todos mis problemas. Al principio, aquello pareció funcionar. Las noches se volvieron más tranquilas y la sensación de ser observado disminuyó, y lo que me fue más sorprendente fue que las pesadillas eran cada vez menos recurrentes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que aquellos seres encontraran su camino hacia mi nueva vivienda. El ciclo de mudanzas se convirtió en una rutina, la cual, a pesar de creer que se trataría de un evento único, cada vez que intentaba establecerme en un lugar nuevo, los cuerpos del más allá emergían de las sombras, para recordarme que no había escapatoria. La razón detrás de esta persecución era un enigma. No sabía por qué aquellos espíritus se aferraban a mí, pero su presencia indeseada se volvió una carga que llevaba en mi vida. Cada mudanza era seguida por una breve calma, la cual tarde o temprano volvía a la normalidad caótica. La falta de estabilidad comenzó a afectar todos los aspectos de mi existencia. Las relaciones interpersonales se volvieron efímeras, ya que la proximidad a otros solo atraía la presencia de los difuntos. La rutina diaria se convirtió en un desafío constante. Mientras lidiaba con las imágenes persistentes de los cuerpos en los lugares menos esperados. A lo largo de los años, me he convertido en un nómada involuntario, al igual que un ermitaño, incapaz de encontrar un refugio permanente. Cada nueva ciudad, cada nuevo hogar, es solo un breve respiro antes de que la pesadilla se reavive. Vivo con la incertidumbre de no saber si algún día cesarán. Y la razón de por qué fui elegido como su presa sigue siendo un misterio sin resolver. Hoy en día, continúo mi búsqueda de respuestas mientras arrastro mi existencia. La morgue y sus secretos dejaron una marca imborrable en mi vida, y aunque he intentado huir, la presencia de los cuerpos desfigurados persiste, recordando que no importa cuánto lo intente, la vida como alguna vez la conocí jamás volverá a ser la misma. La casa en la que crecí siempre estuvo envuelta en un aire sombrío y misterioso. Mi infancia estuvo marcada por la peculiaridad de vivir con mi padre, un hombre cuya vida giraba en torno a una funeraria que había instalado en nuestra propia morada, por lo que desde que tuve memoria, estuve inmerso en la cercanía con la muerte, una compañía que se volvía cada vez más inquietante a medida que los años pasaban. Mi padre, el dueño y operador de la funeraria,
por obvias razones, me prohibí entrar en la habitación donde los cuerpos aguardaban para ser arreglados, preparados y de esta forma poder darles el último adiós. A pesar de sus estrictas advertencias, mi curiosidad infantil me llevaba a desafiar su autoridad de vez en cuando. Incluso llegué a cobrar a algunos niños del vecindario, que intrigados y desafiados por el morbo de aquel lugar, pagaban para poder ver su interior. Fuera de aquellas transacciones, mis interacciones con los demás niños eran escasas y mi capacidad para socializar se veía afectada por la atmósfera aterradora que impregnaba mi hogar. A mis escasos 10 años, me encontraba más cómodo con los cadáveres que con los niños de mi edad. Un día, mientras coloreaba en la sala de estar, escuché a mi padre hablar con alguien en voz baja. La distancia impedía que entendiera la conversación del todo, pero el tono grave y serio de mi padre me indicaba que un nuevo cuerpo había llegado. Mi padre se despidió del visitante y me informó que debía salir por un momento, dejándome solo en la casa. Apenas cruzó la puerta, la curiosidad se apoderó de mí. Sabía que debía quedarme en la sala, pero la tentación de ver aquel nuevo cadáver era demasiado fuerte, por lo que abriendo la puerta con sigilo, ingresé a la habitación. La atmósfera en la habitación ese día era diferente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me acercaba a la mesa donde reposaba el cuerpo recién llegado, aunque éste se encontraba cubierto por una sábana. La sensación en la habitación me hacía querer irme, pero ignorando aquellos miedos, levanté la tela con precaución y me encontré con la figura pálida de la anciana Matilde, una vecina que vivía al final de nuestra calle. Los niños del vecindario la consideraban una bruja, afirmaban que se transformaba en lechuza para volar por los cielos oscuros. A decir verdad, nunca creí en esas historias. Mi padre siempre se había encargado de enseñarme que cosas como la brujería o los espíritus eran cosas que las personas sin nada mejor que hacer se inventaba para pasar el rato o asustar a los demás. Pensaba en eso mientras miraba a la anciana, quien yacía en la mesa con un aspecto cadavérico. Mis ojos se encontraron con los suyos, los cuales se encontraban aún abiertos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y antes de poder reaccionar, sus manos se aferraron fuertemente a mi brazo, clavando sus uñas como garras afiladas. Forcejeé desesperadamente hasta liberarme de su agarre, cayendo al suelo con un estruendoso golpe. Mi respiración se aceleró y las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero lo peor estaba por venir. El cuerpo de la anciana se movió de manera rígida, cayendo de la mesa en una extraña posición. Se quitó la sábana con lentitud, revelando un aspecto grotesco y una postura similar a la de una araña humana. Gruñidos espeluznantes llenaron la habitación, mientras la anciana, ahora transformada en una criatura horrenda, se acercaba a mí a 4 patas. Mis piernas finalmente respondieron y me levanté de un salto, corriendo fuera de la habitación y cerrando la puerta tras de mí. En el otro lado de la puerta, escuché arañazos frenéticos, como si la criatura intentara escapar. Los sonidos cesaron abruptamente cuando mi padre regresó a casa. Temblando, me asomé a la habitación, solo para descubrir que todo estaba en orden, como si la pesadilla nunca hubiera sucedido. El miedo se apoderó de mí, pero el temor de enfrentar la ira de mi padre me mantuvo en silencio. Aunque la habitación se encontraba inmaculada, yo sabía que lo que vivía ahí dentro era más que una simple pesadilla. Las marcas de las uñas de doña Matilde aún se notaban en mi brazo. Aquello era sin duda una prueba tangible de lo que había ocurrido. Temía contarle a mi padre sobre la experiencia, no solo por la reprimenda segura por haber desobedecido sus reglas, sino también porque, como dije antes, este era un hombre escéptico y nunca creería en la posibilidad de que un cuerpo inerte levantándose y gruñendo fuera el responsable de las heridas en mi brazo. Durante el resto de esa tarde, intenté convencerme de que había sido una alucinación. Sin embargo, las heridas en mi brazo eran demasiado reales para ignorarlas. Mientras realizaba mis tareas escolares, mi mente divagaba constantemente hacia aquella experiencia. Estaba tan absorto en mis pensamientos que apenas noté que mi padre examinaba las marcas en mi brazo. Me cuestionó sobre su origen, con un nudo en la garganta. Inventé una historia sobre trepar un árbol y cortarme con sus ramas afiladas. Por suerte para mí, mi padre no profundizó en el tema, aceptando mi explicación con un simple asentimiento.
no sin pedirme tener más cuidado. La mentira me proporcionó un alivio momentáneo, pero la verdad me continuó atormentando por el resto de esa tarde y aquella noche, el recuerdo de la anciana Matilde y su transformación espeluznante no me abandonó. Intenté dormir, pero los recuerdos me lo impedían. Casi a la medianoche, finalmente caí en un sueño intranquilo. Sin embargo, aquello no me duró mucho. Desperté sobresaltado por el recuerdo. Al tranquilizarme, intenté volver a dormir, pero una urgencia me llevó al baño. Al terminar, la angustia se apoderó de mí al regresar a mi habitación, pues un extraño ruido provenía de la cocina. Mi primer pensamiento fue que mi padre se encontraba ahí. Sin embargo, al acercarme, la realidad se reveló de manera grotesca. En la penumbra de la cocina, la figura retorcida de doña Matilde se contorsionaba en una posición arqueada. Su sonrisa malévola me heló la sangre. La anciana estaba ahí, y su cuerpo, aunque deformado, se movía con una velocidad inhumana mientras se dirigía hacia mí. El terror me paralizó, pero la necesidad de escapar me impulsó a retroceder. Doña Matilde, en su posición antinatural, me persiguió implacablemente. La velocidad con la que ascendía las escaleras era desconcertante. Logré llegar a mi habitación a tiempo y cerré la puerta con fuerza, sintiendo como mi corazón latía descontroladamente. La noche se volvió eterna, el miedo se apoderó de mí, y el rastro de aquella criatura deformada continuaba persiguiéndome en mis pesadillas. Cuando mi padre se levantó al amanecer, todo estaba en calma. La cocina, una vez más, lucía como si nada hubiera sucedido, quedando nuevamente todo en mis recuerdos. El dilema de compartir mi terror con mi padre se intensificó, pero la voz de la razón me advertía que una vez más me enfrentaría con su escepticismo. No tenía idea de qué pensar o a quién acudir. Lo único que podía hacer era simplemente rezar por que aquello no volviera a ocurrir. La despedida de doña Matilde llegó en forma de velorio al día siguiente. Pocas personas se presentaron, y aunque mi padre estaba ocupado con los preparativos, yo me sentía feliz y aliviado de que aquel cuerpo finalmente se alejara de nuestra casa. Creí que con su partida todo volvería a la normalidad. Sin embargo, lo que desconocía era que la verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. La noche siguiente transcurrió sin incidentes. Aparentemente, la presencia de doña Matilde se desvaneció con su partida. Logré dormir sin problemas, pero una pesadilla me acechó en la oscuridad de mis sueños. En la pesadilla, me encontraba atrapado en un oscuro laberinto, con las paredes que se cerraban lentamente a mi alrededor. La angustia me envolvía mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida. Pero cada giro me llevaba nuevamente al mismo punto. La respiración se me entrecortaba. El sudor resbalaba por mi frente mientras la claustrofobia se apoderaba de mí. Todo aquello se sentía muy real para ser solo un sueño. De repente, las paredes se estremecieron, revelando rostros demacrados que me observaban con ojos demoníacos. Desperté sobresaltado, pero la sensación de opresión persistió. La mañana siguiente llegó con una aparente normalidad. La luz del día disipó las sombras de la pesadilla, y me sumergí en la rutina diaria. No obstante, la ilusión de la paz se desvaneció cuando al acostarme esa noche, noté un suave resplandor en mi habitación. Con cautela, me levanté y puse mis pies descalzos sobre el suelo, pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, un par de manos huesudas emergieron de la oscuridad de debajo de mi cama, agarrándome por los tobillos con fuerza, y un dolor se apoderó de mí cuando fui arrastrado bruscamente hacia el suelo. El miedo fue incontenible esa vez. Comencé a gritar tan fuerte que desperté a mi padre, quien, alertado por mis gritos de desesperación, irrumpió en la habitación. Sin embargo, solo me encontró a mí, temblando aún con casi medio cuerpo debajo de la cama, sin rastro de la entidad que había emergido de ahí. Le conté a mi padre sobre el horror que había presenciado, pero sus ojos incrédulos y su tono de voz condescendiente atribuyeron mi experiencia a una pesadilla vívida. Traté de convencerlo, contando mi historia con detalles, pero mis intentos fueron en vano. A medida que los días pasaban, los eventos paranormales se intensificaron. Sombras podían verse en las paredes cada vez que me encontraba solo.
Susurros inaudibles llenaban el aire y algunas veces las luces parpadeaban de manera inexplicable, y cada intento de explicarle a mi padre era en vano, su escepticismo persistía, mientras que mi angustia crecía. Las noches se volvieron un tormento entre mi propia realidad y la presencia de doña Matilde. Una noche, que yacía en la cama, sentí una fría ráfaga de viento en la habitación, aunque las ventanas estaban cerradas. La lámpara que tenía comenzó a dar tenues destellos intermitentes, la luz parpadeante proyectaba la figura retorcida de la anciana, extendiendo sus manos huesudas hacia mí. Su risa resonaba en la oscuridad, y su voz me envolvía. Aterrorizado intenté huir, pero una parálisis del sueño se había apoderado de mí, mi respiración era pesada y con miedo, y este último aumentó cuando sentí una mano tocar mi pie. El frío penetrante de su toque me dejó sin aliento, era como si la misma muerte rozara mi piel. Mi padre, ajeno a mis sufrimientos, permanecía firme en su escepticismo y sus intentos por consolarme se convirtieron en vagas palabras de aliento que caían en oídos sordos. Otra noche, mientras dormía, me encontré vagando por los pasillos oscuros de la funeraria en un sueño lúcido. La presencia de doña Matilde se materializó frente a mí. Su figura era distorsionada y cada paso que daba resonaba como un eco siniestro, y sus demoníacos me observaban con una intensidad sobrenatural. Intenté escapar, pero cada puerta que abría me conducía a un rincón más sombrío del laberinto funerario. La entidad se burlaba de mí, risas demoníacas y la sensación de tener tras mí a aquella entidad demoníaca, se sentía muy real. Cuando me desperté, la realidad y el sueño se habían entrelazado, de forma que las pesadillas parecían extender sus garras más allá de la noche. Cada día se volvía una batalla para mantener mi cordura. Las sombras de doña Matilde se proyectaban en las paredes, voces me susurraban en las esquinas y el frío de su presencia persistía. La entidad de doña Matilde persistía en su empeño de perturbar mi vida. No solo se manifestaba en sueños lúcidos, sino que también dejaba su huella en el mundo físico. Objetos se movían inexplicablemente, sombras danzaban en las paredes, y el susurro de su risa se filtraba en el silencio de la noche. Todo aquello sin mencionar los moretones y rasguños que había comenzado a notar en muchas partes de mi cuerpo. Una tarde, mientras deambulaba por la funeraria, me encontré de nuevo en la habitación donde se guardan los cadáveres. Desde el encuentro con doña Matilde me había abstenido de entrar, sin embargo en aquel momento, unas ganas de hacerlo me invadieron. La atmósfera pesada se espesaba a mi alrededor y la presencia de doña Matilde se intensificaba con cada paso que daba. Sin saber por qué hacía lo que hacía, mis manos temblorosas se extendieron hacia la puerta, pero antes de tocarla, un escalofrío recorrió mi espina dorsal, por lo que finalmente decidí mejor no entrar. Sin embargo, al darme la vuelta, la entidad se reveló frente a mí, su figura retorcida la hacía ver bastante grotesca. Intenté retroceder, pero mi cuerpo se paralizó al mirar aquel ser demoníaco frente a mí. Doña Matilde extendió una de sus manos huesudas hacia mí, su frío toque se aferró a mi piel, la visión de su rostro demacrado se convirtió en un torbellino de pesadillas, mi grito resonó en cada rincón de la casa, y en ese momento la entidad se desvaneció, dejándome temblando en la oscura realidad que ahora habitaba. Las noches de insomnio se volvieron mi realidad, y el temor de encontrarme con la entidad se apoderaba de cada pensamiento. Recuerdo refugiarme en mi iglesia local en busca de respuestas, las cuales fueron atendidas por un sacerdote, el cual, a pesar de no creer en mi historia, me dio un rosario y una oración con la cual me aseguró encontrar paz. Sin embargo, el episodio más aterrador aún estaba por llegar. Una madrugada, desperté empapado en sudor. Como ya era costumbre, mi habitación estaba envuelta en un silencio sepulcral. Al incorporarme, mi mirada se posó en el rincón oscuro de la habitación, y entonces, doña Matilde se materializó justo ahí, con su risa retumbando en mis oídos como un eco infernal. «No puedes escapar», susurró. Su voz llevaba consigo lo que solo puedo describir como maldad pura. Su presencia se intensificó, y la habitación se llenó con una penumbra sobrenatural. Intenté huir, pero sus manos huesudas inmediatamente me inmovilizaron. Intentaba gritar, pero mi voz apenas se escuchaba. La entidad escaló hasta quedar cara a cara conmigo.
Podía sentir su aliento fétido, el cual golpeaba mi nariz y me provocaba náuseas. Quise rezar nuevamente la oración que el sacerdote me había enseñado esa misma tarde. Sin embargo, sin importar cuánto lo intentara, no podía recordar más allá de las primeras palabras. Mis intentos por rezar llevaron a aquella horrible entidad a reírse de mí, y como si intentara probar algo, ésta colocó su mano sobre mi cara impidiéndome respirar, mientras mi cuerpo aclamaba oxígeno. La podía escuchar reír y se notaba que disfrutaba aquello. Aquella noche sentí que iba a morir. Sin embargo, mi padre entró a mi habitación provocando que aquel espectro se desvaneciera. Aunque mi padre no pudo ver nada, fue testigo de cómo yo intentaba desesperadamente respirar. Aquello lo preocupó tanto que terminó por llevarme al hospital, en donde una vez que los doctores le aseguraron que me encontraba bien, volví a contar las experiencias con doña Matilde, mi padre. Agotado de mis relatos que se volvían cada vez más fantásticos y peligrosos a su parecer, decidió tomar medidas drásticas para devolver la paz a nuestro hogar. Aún sin estar convencido de que algo más allá de la explicación humana estaba ocurriendo, decidió llamar a un sacerdote local para bendecir la casa. La llegada del hombre de fe marcó un cambio en la atmósfera cargada de la funeraria. Con palabras sagradas, el sacerdote recorrió cada rincón de nuestra morada, invocando la protección divina. Desde aquel día, el ambiente opresivo que había plagado la casa disminuyó, y las noches se volvieron más silenciosas. La bendición no solo trajo consigo una paz relativa, sino que también alivió la tensión entre mi padre y yo. Aunque aún manteniendo su escepticismo, éste aceptó que luego de aquella bendición, pudo sentir en la casa un ambiente menos pesado. Sin embargo, a pesar de la aparente calma, algunas noches aún sentía la mirada de doña Matilde sobre mí, como una sombra persistente. Su presencia se manifestaba poco menos y la sensación de que algo aguardaba pacientemente en la oscuridad se volvió más tenue, pues la bendición había alejado las experiencias sobrenaturales más intensas. Pero la huella de la entidad persistía. Las noches se volvieron un delicado equilibrio entre la tranquilidad y la inquietud. La bendición había ofrecido una barrera, pero no eliminó por completo la sensación de que algo más allá de la comprensión humana acechaba en las sombras. Con el tiempo, la funeraria recuperó su antiguo esplendor y la presencia de doña Matilde se desvaneció gradualmente. Mi vida, aunque marcada por aquel capítulo oscuro, encontró estabilidad. Jamás volví a experimentar algo similar y cada día agradezco que sea así. Cada vez que pienso en mi infancia, vienen a mi mente dos cosas: lo triste que me sentí con la muerte de mi madre, la cual sucumbió al cáncer cuando yo solo tenía 5 años, y la experiencia a la cual estoy a punto de contarles, una experiencia a la cual estoy seguro de que no muchos me creerán. Pero puedo jurar sobre una montaña de Biblias que es 100% real. Mi historia comienza en una morgue, la cual recuerdo como un lugar siniestro, con pasillos fríos y desiertos que hacían mucho ruido cuando caminabas en ellos, además de que olía muy extraño. Aquel día mi hermano mayor, el cual a pesar de sus 15 años, no era la compañía más reconfortante, su mente estaba más preocupada por sus propios asuntos, y la tarea de cuidarme recaía sobre él cuando nuestro padre no estaba en casa, lo cual era bastante a menudo. Recuerdo claramente que caminábamos por los pasillos interminables de la morgue, debido a que mi hermano tenía la esperanza de librarse de sus responsabilidades al llevarme al trabajo de nuestro padre, quien era dueño del lugar. Sin embargo, rápidamente las esperanzas de mi hermano se desvanecieron cuando papá negó su petición de dejarme con él, para que éste pudiera salir con sus amigos, ordenando a mi hermano mayor que me llevara de regreso a casa. Escuchaba las quejas de mi hermano en mis oídos, mientras caminábamos por los fríos pasillos de vuelta, cuando de pronto algo captó mi atención. En una de las habitaciones, una figura yacía en una mesa. Era un niño, o al menos eso parecía a primera vista. Su cuerpo estaba marcado por quemaduras desgarradoras, las ampollas decoraban su piel. La visión me hizo estremecer, pero mi hermano, motivado por su deseo de venganza por tener que cuidarme, me empujó hacia la habitación y cerró la puerta tras de mí.
El cuerpo inerte del niño, el cual más de cerca pude notar que era una niña, yacía en la mesa y mis gritos inútiles resonaban en las paredes suplicando salir. Pero mi hermano solo se reía al otro lado de la puerta cerrada. Mi desesperación creció, cuando en un instante observé que la cabeza de la niña se había girado en mi dirección. Y mientras me cuestionaba si así estaba desde que había entrado, los ojos de la niña se abrieron. Su mirada vacía pero intensa me miraba fijamente, antes de que su boca emitiera gritos agudos y desgarradores, parecía estar reviviendo el dolor de sus quemaduras una y otra vez. El miedo paralizó mi cuerpo, mientras los gritos de la niña perforaban mi alma. Rogué por mi liberación, golpeando la puerta con más fuerza. Sin embargo, mi hermano permanecía indiferente a mi angustia y de repente, los gritos cesaron y un silencio inquietante envolvió la habitación. Miré a la niña, que ahora estaba en silencio y completamente inmóvil. La realidad y la pesadilla parecían mezclarse y me pregunté si aquello había sido real. La puerta finalmente se abrió, pero no era mi hermano quien la había abierto, era nuestro padre, con una expresión de ira en su rostro. Mi intento de explicar lo que había visto se vio entorpecido por mi propio miedo, mientras señalaba hacia la mesa donde la niña se encontraba. Sin embargo, el cuerpo quemado de aquella niña no parecía nada fuera de lo común ante los ojos de mi padre. Las reprimendas de nuestro padre no se hicieron esperar. Una vez que éste volvió a casa, nos recordó la prohibición de jugar en ese lugar y de cómo la gravedad de nuestra desobediencia podría desencadenar graves consecuencias. Sin embargo, mi mente infantil apenas y prestó atención al regaño. Intentaba racionalizar lo sucedido, cuestionándome si mi miedo había fabricado aquella experiencia aterradora o si de verdad había sucedido. Las noches siguientes estuvieron marcadas por sueños perturbadores y una sensación constante de ser observado. La figura de la niña quemada se materializaba en mis pesadillas, sus gritos retumbaban en mi cabeza. Mis días transcurrían en un estado de ansiedad constante, temiendo de todo lo que pudiera recordarme a aquella niña. Una noche, mi padre tuvo un turno nocturno en la morgue, lo que significaba que me quedaría solo en casa con mi hermano mayor a cargo. No era la primera vez que aquello ocurría, de hecho era bastante frecuente, pero aquella vez mi hermano, quien no era exactamente el modelo de responsabilidad, vio esa noche como su oportunidad para salir a divertirse. Cuando mi padre se fue, mi hermano me comunicó que esa noche tenía planes y me dejaría solo. Mis súplicas de que se quedara o de que me llevara con él cayeron en oídos sordos y su respuesta fue una advertencia clara y amenazante. Si le contaba a nuestro padre sobre su ausencia, habría consecuencias. El temor a las represalias me dejó sin voz, y asentí en silencio mientras veía a mi hermano alistarse para salir aquella noche. Una vez que éste se fue, la casa quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los sonidos de la televisión, con la cual intentaba ahogar mi ansiedad. Me aferré al control remoto como a un salvavidas, intentando encontrar consuelo en la luz tenue de la pantalla, la cual me daba una momentánea paz interior. El cansancio finalmente me venció y me sumergí en un sueño intranquilo en el sofá. El frío y la mala posición en la que me quedé dormido me arrancó de mi sueño y al ver la hora, me di cuenta que era casi medianoche. La casa estaba envuelta en una oscuridad abrumadora. Sin embargo, unos extraños ruidos provenientes de la cocina fueron los que llamaron mi atención. Inicialmente pensé que era mi hermano, pero mis llamados a éste quedaron sin respuesta. Decidí investigar y avancé con precaución hacia la cocina. La oscuridad era densa, pero logré distinguir una figura en la penumbra. Luché por mantener la calma al encender la luz, pero mi corazón se detuvo cuando la niña quemada, con su cuerpo marcado por las quemaduras y las ampollas, apareció ante mis ojos. Sus ojos sin vida se encontraron con los míos. Mi garganta se cerró ante la visión surrealista y apenas pude articular palabra alguna. La niña, en una voz infantil pero distorsionada de manera diabólica, pronunció unas palabras inquietantes: «¿Me das un vaso de agua?». Un grito escapó de mis labios mientras retrocedía a toda prisa, cerrando la puerta de la cocina tras de mí. Mi mente luchaba por comprender la realidad de lo que había visto, pero sin importar cuánto intentara tranquilizarme, el miedo persistía. La niña seguía ahí,
con su solicitud resonando en mis oídos. Pasó una hora antes de que mi hermano finalmente regresara a casa. Sin embargo, su atención no estaba en mis explicaciones temblorosas sobre la niña en la cocina. Su indiferencia y desinterés dejaron claro que no tenía intención de creer mis palabras. Lo único que obtuve como respuesta fue las horribles represalias y revelaba su ausencia a nuestro padre, por lo que me rendía la idea de recibir apoyo por su parte. La noche siguiente fue un tormento para mí, marcada por una pesadilla que me dejó temblando y sudando en mi cama. En el sueño, me encontraba caminando por los interminables pasillos de la morgue, un lugar que conocía demasiado bien. La morgue estaba completamente vacía, pero a medida que avanzaba, la sensación de que el pasillo se extendía hacia la eternidad crecía, como si estuviera atrapado en un laberinto oscuro sin fin. De repente, una risa infantil resonó en la morgue, enviando escalofríos por mi cuerpo, y al girarme, la visión de aquel espectro se materializó ante mí. Su mano izquierda se alzaba en un saludo, mientras que en la derecha sostenía unas enormes tijeras manchadas de un líquido espeso y rojo, una visión macabra que heló mi sangre. La niña comenzó a perseguirme con pasos inhumanos, su risa resonaba como un eco demoníaco. Corrí con todas mis fuerzas, gritando desesperadamente, pero el pasillo no parecía tener fin y cada vez que me volvía a ver, la niña estaba más cerca. Su figura deformada avanzaba con determinación a hacerme daño. En un momento, sentí su aliento en mi nuca, el miedo me paralizó por completo y antes de que pudiera reaccionar, desperté abruptamente en mi cama, temblando y sudando. La pesadilla se desvaneció, pero su impacto persistió en mi mente, como si su sombra se hubiera aferrado a mi ser. La casa estaba sumida en un silencio inquietante cuando abrí los ojos. La necesidad de buscar consuelo me impulsó a querer dormir con mi padre, pero su habitación estaba vacía, y su llegada aún no se había anunciado, por lo que sin saber qué más hacer, decidí ir con la única persona que se encontraba en casa. Con un nudo de ansiedad en el estómago, me dirigí a la habitación de mi hermano en busca de refugio. Sin embargo, al abrir la puerta, fui expulsado. Mis súplicas fueron recibidas con desprecio. Mi hermano argumentó que era solo una pesadilla y que dejara de comportarme como un niño pequeño. Sin otra opción, me dirigí de vuelta a mi cuarto, pero al abrir la puerta, una presencia oscura captó mi atención en un rincón de mi habitación. La figura apenas era distinguible en la penumbra, pero mi corazón se congeló al reconocer a aquella niña. Aunque la oscuridad cubría sus rasgos, estaba seguro de que era ella. El terror me envolvió, pues la niña quemada permanecía en silencio, observándome con aquella mirada sin vida que la caracterizaba. Mi instinto gritó en mi interior, invitándome a huir de mi habitación, así que, sin pensar, retrocedí y me eché a correr en dirección a la planta baja. Sin embargo, debido a la prisa mis pies resbalaron a media escalera y caí al suelo, rompiéndome el brazo en el proceso. Un grito de dolor escapó de mi garganta mientras la agonía se apoderaba de mí. En ese mismo instante, el sonido de las llaves en la cerradura resonó en la casa, anunciando la llegada de mi padre. El dolor y el miedo se entrelazaban mientras yacía en el suelo, con mi brazo roto y la niña quemada aún presente. Mi padre irrumpió en la escena, confundido y preocupado al verme en el suelo. La explicación de lo sucedido se atascó en mi garganta. Mi mente luchaba por encontrar palabras coherentes para poder explicar lo sucedido. Pensé en contar la verdad, pero no sabía por dónde comenzar. El miedo a la reprimenda de mi padre por inventar historias me hizo no poder contar lo sucedido. Así que solo le dije que quería bajar a tomar agua y me había resbalado. Aquello fue suficiente para mi padre, quien se apresuró a llevarme al hospital para atender mi brazo. El tiempo transcurrió entre visitas al médico para tratar mi brazo roto y noches llenas de insomnio. El espectro de aquella niña con su figura distorsionada se convirtió en una presencia aún más constante en mi vida, tanto despierto como en mis sueños. Mi relación con mi hermano se volvió más tensa. No solo me había dejado solo en la casa, sino que también me había rechazado cuando busqué refugio en su habitación, y por eso me había roto el brazo. Sin mencionar que cada intento de hablar sobre la extraña presencia de la niña resultaba en desdén y burla por su parte.
mi temor creció. Alimentado por la sensación de que aquella niña quería en serio lastimarme y que yo no tenía nadie que me defendiera. La pesadilla de la morgue se repetía en mis sueños, una y otra vez, caminaba por pasillos infinitos, perseguido por la risa siniestra de la niña quemada. Las tijeras manchadas de rojo reflejaban la promesa de un peligro constante y cada despertar estaba marcado por el alivio de escapar de la pesadilla. Pero la realidad se volvía cada vez más incierta. Una noche, cuando mi padre tuvo otro turno nocturno, me pasé gran parte de la noche debajo de las sábanas, pensaba que de esta forma evitaría ver a aquel espectro que me atormentaba. Aquello de hecho pareció dar frutos, ya que aquella fue la primera noche en mucho tiempo que no tuve ningún tipo de miedo antes de dormir. Mientras dormía, la pesadilla regresó con una peculiaridad renovada, caminaba por la morgue desierta, los pasillos se estiraban hacia la oscuridad y la risa demoníaca resonaba, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Giré en respuesta al sonido, y ahí estaba ella. Su saludo con la mano izquierda y las tijeras en la derecha eran un aviso de lo que vendría. La risa se convirtió en un eco distorsionado, y comenzó la persecución. Corrí desesperadamente, pero el pasillo interminable se burlaba de mis esfuerzos. La niña quemada se acercaba con cada paso y su figura deformada proyectaba un aura de malicia. El momento en que sus tijeras amenazadoras estuvieron a punto de alcanzarme, desperté de mi pesadilla y el alivio momentáneo se mezcló con el miedo que se aferraba a mi ser. El sudor cubría mi frente, y mi corazón golpeaba en mi pecho como un tambor frenético. La casa estaba envuelta en silencio cuando abrí los ojos, pero mi miedo no conocía fronteras. Intenté volver a dormir. Sin embargo, el ambiente en mi cuarto comenzó a volverse pesado, tanto así que en un momento se me dificultó respirar, por lo que la necesidad de estar acompañado superó cualquier cosa. Por lo que decidí que intentaría ir con mi padre, pero al recordar que éste tenía un turno nocturno no me quedó de otra. Sabía que la figura de mi hermano era la única a la cual podía acudir en aquel momento. Caminé hasta la puerta de la habitación de mi hermano y la abrí con cautela, pero en lugar de encontrar comprensión, fui recibido con su furia. Me expulsó de su cuarto nuevamente, insistiendo en que dejara de actuar como un niño asustadizo y dejara de inventar cosas. Su indiferencia se sintió como una puñalada en mi ya frágil cordura. Con mi último intento de buscar refugio frustrado, regresé a mi cuarto. La oscuridad se cernía sobre mí y la sombra de la niña persistía en mi mente, y al abrir la puerta, algo en el rincón más oscuro captó mi atención. Una figura se alzaba ahí, y yo sabía que era el espectro de aquella niña. Me encontraba cansado de todo aquello. Y ya que estaba seguro de que no recibiría la ayuda de nadie, decidí enfrentarla. Le grité que debía largarse, dejarme tranquilo, y que ya no le temía. Aquello último era una total mentira y era claro que se reflejaba en mi voz, pero la silueta de la niña quedó completamente inmutable a mis gritos, mirándome fijamente en la oscuridad de aquel rincón. De pronto dio unos pasos hacia la luz, dejando ver su cuerpo cubierto de llagas en su máximo esplendor. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras que dejaba ver unas filosas tijeras en su mano derecha. Mi pesadilla se estaba volviendo realidad frente a mis ojos y no pude evitar soltar un grito, clamando por auxilio. En ese mismo momento, el sonido de las llaves en la cerradura anunció la llegada de mi padre, el cual pudo escuchar mi grito. Mi padre, alarmado, creyendo que estaba en peligro, corrió a mi habitación. Yo me encontraba afuera y le expliqué torpemente lo que había sucedido, pues ya no podía seguir ocultando nada. Traté de encontrar las palabras adecuadas para expresar el terror que me perseguía. Mi padre escuchó en silencio, pero su expresión se volvió cada vez más escéptica. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por visitas al psicólogo y conversaciones incómodas en las que intenté explicar la inexplicable situación. Mi hermano se mantuvo en su posición de incredulidad y burla, considerando mis relatos como meros caprichos de una mente asustada, como un intento desesperado por querer llamar la atención. Con el tiempo, mi padre, aunque incrédulo, buscó ayuda profesional. Médicos y psicólogos intentaron encontrar una explicación lógica,
para mí miedo persistente y las visiones aterradoras. Sin embargo, ninguna respuesta concluyente emergió. La niña quemada continuaba siendo una sombra inquietante en mi vida, desafiando toda lógica. Las noches de soledad se volvieron insoportables y mi desesperación aumentaba con cada aparición de aquel ser demoníaco. Mi padre, aunque intentaba comprender, se veía atrapado entre la necesidad de proteger a su hijo y la incapacidad de entender las fuerzas que desataban mi miedo. En un intento desesperado por liberarme de la oscura presencia que me acechaba, mi padre decidió mudarse. La nueva casa, con su aire fresco y desconocido, prometía un respiro del pasado aterrador. Sin embargo, ese ser persistía en mi memoria, sin nunca poder quedarme tranquilo mientras estuviera solo. Con el cambio de vivienda yo comencé a volverme más religioso. Pude notar que mientras más devoto me volvía, las apariciones y sensaciones de aquella entidad se volvían cada vez más tenues, además de que la espiritualidad le dio un mejor enfoque a mi vida, la cual en aquel momento sentía bastante vacía. Con el tiempo, aprendí a vivir con la sombra de aquel ser demoníaco, crecí y construí mi propia vida, pero la experiencia nunca dejó de ser una huella indeleble en mi memoria. Hoy en día aún tengo pesadillas, pero lo reconfortante es que solo son eso, y espero que siga así hasta el día de mi muerte. Mi nombre es Miguel, y lo que les voy a contar a continuación es cómo me enteré sobre una maldición, la cual arrastra a mi familia desde generaciones atrás, y me enteré de aquella de la peor manera. Desde joven, me consideraba alguien que priorizaba la lógica por encima de todo, cada vez que se presentaba un evento que parecía inexplicable. Me esforzaba por encontrar una explicación racional, creía firmemente en que todo en la vida podía ser comprendido y explicado mediante la razón y la lógica. Sin embargo, para mi desgracia, la vida se encargaría de enseñarme una valiosa lección. Era una calurosa tarde de verano, me encontraba caminando de regreso a casa después de un largo día de trabajo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte. De pronto mis pensamientos cotidianos se vieron abruptamente interrumpidos por un accidente vehicular del cual fui testigo en primera fila. Un motociclista había chocado violentamente contra un automóvil en la intersección justo frente a mí. No llevaba casco, y el impacto había sido tan brutal que era difícil de describir. Me quedé paralizado, observando cómo los transeúntes se apresuraban a ayudar mientras el cuerpo inerte yacía en el pavimento. Nunca antes había presenciado algo así. El shock me atravesó, dejándome sin aliento y con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. Las imágenes del accidente se repetían una y otra vez en mi mente, como si se tratara de un bucle infinito. Pero lo peor estaba por venir. Mientras me encontraba aún impactado, noté cómo el cuerpo del motociclista, destrozado y ensangrentado, comenzó a moverse. Al principio fue apenas perceptible, como un temblor leve, pero luego, sus extremidades rotas se retorcieron torpemente, como si estuviera tratando desesperadamente de levantarse. El pánico se apoderó de mí, cuando sus ojos inyectados en sangre se clavaron en los míos. Era una mirada vacía y sin vida, pero llena de una malicia indescriptible, y luego su rostro se distorsionó en una sonrisa grotesca, una sonrisa demoníaca que no pertenecía a este mundo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando el motociclista comenzó a reír. Era una risa demoníaca y desgarradora que resonaba en mis oídos y me hacía querer taparlos con desesperación. Pero lo más aterrador de todo era que nadie más parecía notar la horripilante escena que ocurría ante sus ojos. La gente continuaba con sus vidas como si nada extraordinario estuviera sucediendo. Algunos seguían hablando por sus teléfonos, informando a sus conocidos del accidente. Otros hablaban entre ellos sobre lo peligroso de la calle y otros simplemente ignoraban la escena y continuaban su camino. Era como si solo yo pudiera ver la verdadera pesadilla que se desarrollaba. El motociclista se incorporó lentamente, sus movimientos eran espasmódicos y desarticulados. Cada paso que daba resonaba en mi cabeza, pues a pesar de todo el ruido,
Podría jurar que escuchaba sus huesos tallarse entre sí con cada paso y entonces se giró hacia mí y comenzó a avanzar, con su risa siniestra retumbando en el aire. El miedo me paralizó en el lugar, mientras lo veía acercarse, instintivamente, retrocedí, sintiendo la necesidad urgente de alejarme de esa abominación viviente. Finalmente reuní la fuerza suficiente para darme la vuelta y correr lejos de ese lugar. Mis pies golpeaban el asfalto con fuerza, mientras me alejaba lo más rápido que podía. La risa del motociclista aún resonaba en mis oídos, atormentándome con su tono macabro y despiadado. No podía dejar de preguntarme si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una alucinación, causada por el shock de presenciar aquel aparatoso accidente. Al llegar a casa, me tambaleé hacia la puerta, con mi corazón aún martillando en mi pecho con fuerza descontrolada. Cerré la puerta detrás de mí con manos temblorosas, tratando de bloquear el recuerdo de lo que había visto, sin mucho éxito. Ignorando el nudo de ansiedad que se retorcía en mi estómago, me dirigí hacia el sofá y me dejé caer en él con un suspiro. Intenté convencerme a mí mismo de que todo había sido solo una ilusión, un producto de mi mente perturbada por el trauma. A pesar del agotamiento que pesaba en mis párpados como plomo, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos, pero cuando lo hice mis recuerdos me llevaron a lo que había presenciado esa tarde. Los recuerdos del accidente aún permanecían en mi mente, así que intenté olvidar todo encendiendo el televisor. El calor de la sala me envolvió suavemente, mientras lentamente me hundía en la oscuridad del sueño. El zumbido del televisor de fondo se desvaneció mientras me quedaba dormido. Fue en medio de la noche cuando me desperté de golpe. La luz parpadeante del televisor llenaba la habitación con destellos intermitentes. Y un sudor frío cubría mi frente mientras luchaba por recuperar el aliento. Apagué el televisor y me levanté del sofá, decidido a retirarme a la seguridad de mi cama. En ese momento, mientras me dirigía hacia el pasillo que conducía a mi habitación, un sonido inquietante rompió el silencio de la noche. Era un ruido sordo, como el crujido de ramas rotas bajo el peso de algo. Fruncí el ceño, preguntándome qué podría estar causando tal conmoción en mi jardín a esa hora de la noche. Pensé en olvidarlo e ir a dormir. Sin embargo, el sonido volvió a repetirse y recordé que mis vecinos se habían estado quejando de animales, los cuales rompían las bolsas de basura, por lo que tomando una linterna decidí salir para ahuyentarlos. Al principio, todo parecía tranquilo. El suelo estaba bañado por la luz plateada de la luna y el aire fresco de la noche recorría los árboles. Caminé hacia el área donde solía poner mis bolsas de basura cuando no pasaba el camión, pero al llegar ahí me di cuenta que mi basura se encontraba intacta. Viendo que no tenía nada más de qué preocuparme, me di la vuelta para volver. Sin embargo, un estruendoso ruido al final del jardín se hizo presente, por lo que iluminé ahí mientras me acercaba. Pero entonces, justo antes de llegar a mi destino, la linterna se apagó de repente, sumiéndome en la oscuridad más profunda. Di un par de golpes en el costado de la linterna, tratando de revivirla, pero solo obtuve destellos débiles en respuesta. Un ruido repentino me hizo saltar, haciendo eco en la quietud de la noche. Era como el sonido de algo cayendo al suelo. Mis músculos se tensaron instintivamente mientras me giraba hacia el origen del ruido, con el corazón latiendo con fuerza. Fue entonces cuando la luz de la linterna se encendió de nuevo, revelando la figura distorsionada de un hombre, pero no era cualquier hombre. Se trataba del motociclista del accidente automovilístico. Su sonrisa demoníaca se hacía presente en esa noche. El terror me envolvió como una manta helada mientras retrocedía. Mi mente luchaba por procesar la pesadilla que tenía delante. Dejé caer la linterna cuando mis pies se movieron instintivamente hacia atrás. Lejos de aquel horror, corrí hacia la seguridad de mi casa, mientras trataba de contener el pánico que amenazaba con consumirme por completo. A la mañana siguiente, no me quedó de otra más que abandonar mi hogar, aunque a decir verdad no quería hacerlo. Bajo la luz del sol, me sentía un poco más tranquilo, como si las sombras de la noche anterior se disiparan ante la claridad del día. Sin embargo, la sensación de inquietud aún persistía en lo más profundo de mi ser.
Mientras caminaba por el parque que quedaba de camino a mi trabajo, una sensación de malestar me invadió cuando noté la ausencia de los niños que solían corretear y reír en el área de juegos. En su lugar, todos estaban de pie en silencio, observándome con una intensidad perturbadora. Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. Cuando noté la expresión en sus rostros, era la misma sonrisa desquiciada y siniestra que había visto en el motociclista la noche anterior. Un nudo de terror se formó en mi estómago cuando me percaté que cada niño mostraba aquella mueca macabra, sin excepción. Un grito de horror escapó de mis labios, llamando la atención de las personas que caminaban cerca. Miré a mi alrededor en busca de ayuda, esperando encontrar alguna confirmación de que lo que veía no era real y que todo era solo una ilusión creada por mi mente perturbada. Pero para mi horror, nadie más parecía notar la extraña transformación que ocurría ante sus ojos. Las personas continuaban con sus vidas como si nada estuviera fuera de lugar, ignorando la horrorosa escena que se desarrollaba ante ellos. Era como si estuviera atrapado en un mundo de pesadilla, donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de manera aterradora, pero de alguna forma, solo yo podía percatarme de aquello. Con el corazón martilleando en mi pecho, me alejé del parque lo más rápido que pude, sintiendo el terror con cada paso que daba. Mis pensamientos giraban con confusión y miedo, preguntándome si estaba perdiendo la cordura o si algo mucho más oscuro estaba pasando. Al llegar al trabajo, me encontré incapaz de concentrarme en mis tareas habituales. La imagen de los niños con sus sonrisas retorcidas y demoníacas me seguía atormentando. Intenté racionalizar lo que había visto, buscando explicaciones lógicas para lo que acababa de presenciar, pero cada intento de encontrar una respuesta satisfactoria solo me dejaba con más preguntas sin respuesta, alimentando mis temores y aumentando mi desesperación. Al final del día, regresé a casa con una incertidumbre total, pues me sentía como si estuviera al borde de la locura. No había explicación la cual pudiera dar, que no terminara generando aún más duda, y sentía que estaba a punto de enloquecer. Desde aquel día fatídico, mi vida había sido un descenso hacia la oscuridad. No importaba si estaba despierto o dormido, la entidad parecía disfrutar de atormentarme sin piedad. En mi trabajo, en la calle, en la privacidad de mi hogar, siempre sentía una mirada penetrante, como si alguien estuviera observándome desde cualquier parte. Y cuando lograba localizar a la persona que me observaba, siempre me encontraba con la misma visión aterradora, una sonrisa retorcida y desfigurada, como la que había visto en el rostro del motociclista en aquella fatídica tarde. Cada encuentro me llenaba de una sensación de horror, alimentando mis miedos y destrozando mi cordura con cada día que pasaba. Las noches no eran mejores, estas se encontraban plagadas de extraños sueños, casi en su mayoría con un hombre con un rostro aterrador y esa sonrisa demoníaca que parecía siempre estar burlándose de mí. Por aquellos motivos, casi no dormía, ocasionando que mi calidad de vida se viera afectada día con día. Desesperado por encontrar algo de paz, decidí regresar a mi pueblo natal, buscando refugio en la calma de la vida rural, pero incluso ahí, la sombra de la entidad que me perseguía parecía seguirme. Mi madre, al ver mi estado agotado y afligido, finalmente me confrontó, preguntándome qué era lo que me estaba sucediendo. Traté de evadir sus preguntas, temiendo que al hablar de ello solo alimentaría mis propios miedos al igual que los de mi madre, pero llegó un momento en que ya no pude ocultar la verdad. Le conté a mi madre sobre las visiones y los encuentros perturbadores que había experimentado desde aquella tarde, cuando presencié aquel accidente automovilístico. Su rostro palideció mientras escuchaba mis palabras, y pude ver la preocupación y el miedo reflejados en sus ojos. Mi madre me dijo que necesitaba hablar con mi abuelo, ya que si alguien sabía algo respecto de todo aquello era él. Aquellas palabras me intrigaron. Me cuestionaba el por qué mi abuelo sabría algo al respecto. Sin embargo, mi madre se negó a decirme cualquier otra cosa, por lo que sin más remedio fui a la casa de mi abuelo. Había visto a mi abuelo solo unas pocas veces durante mi infancia. Era un hombre reservado, que prefería la soledad a la compañía de otros, y el único recuerdo claro que tenía de él
Era como me había jalado una oreja por tomar una naranja de uno de sus altares. Sin embargo, en ese momento, me aferraba a la esperanza de que él pudiera tener respuestas a las preguntas que me atormentaban. Al llegar a la casa de mi abuelo, no hubo necesidad de que él me dijera nada, su mirada parecía leer mi alma, reconociendo el tormento que me agobiaba desde aquella fatídica tarde. Sin una palabra, mi abuelo me hizo entrar y me ofreció una taza de té, cuyo aroma extraño llenó la habitación. Aunque el sabor del té era inusual, sentí un alivio inmediato al tomar los primeros sorbos. Era como si una pesada losa se hubiera levantado de mi pecho, permitiéndome respirar con facilidad por primera vez en mucho tiempo. Miré a mi abuelo con asombro, preguntándome qué clase de magia había en esa simple taza de té. Fue entonces cuando mi abuelo comenzó a contarme la verdad sobre una maldición que había caído sobre nuestra familia. Me dijo que él mismo había experimentado visiones similares en su juventud, al igual que mi padre antes que a mí, y que se trataba de una maldición, la cual se traspasaba de padres a hijos. Aunque no estaban seguros de cuál de los hijos la heredaría. Le pregunté qué era exactamente lo que nos perseguía, pero mi abuelo solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Nadie en nuestra familia sabía con certeza qué era aquel ser que nos atormentaba, solo que lo llamaban el que sonríe, por la expresión macabra que siempre adornaba su rostro. Mi abuelo procedió a contarme cómo comenzó todo. Cuando era solo un niño, su padre lo había llevado consigo a una morgue, ya que trabajaba ahí y no tenía dónde dejarlo. Y mientras jugaba despreocupadamente entre las habitaciones, se encontró con un hombre que descansaba en una de las mesas. El hombre estaba completamente azul, y en su brazo había un tatuaje de símbolos satánicos muy extraños. Mi abuelo curioso tocó el tatuaje de aquel hombre. Fue entonces cuando el hombre giró la cabeza hacia él, mostrando una sonrisa burlona y demoníaca que lo llenó de terror. Este cuenta que corrió hasta donde estaba su padre, pero a pesar de contar lo que había visto, nadie le creyó. Pero desde aquel día, el que sonríe se hizo presente en la vida de mi abuelo, acechándolo en las sombras o manifestándose en distintas personas sin que nadie además de él pudiera notar su presencia. Con el tiempo, mi abuelo aprendió a protegerse usando amuletos y rituales, pero cuando tuvo hijos, uno de ellos heredó la maldición y este fue mi padre. Cuando este tuvo sus hijos, lo primero que hizo fue bautizarnos a todos, creyendo así que de esta forma ninguno de nosotros sería afectado, y por muchos años todos creyeron que había funcionado. Aquella fue la razón por la que nunca nos hablaron al respecto. Sin embargo, ahora sabíamos que no era así. Mi abuelo me entregó algunos de esos amuletos de protección, prometiéndome que me ayudarían a mantener a raya al ser que nos perseguía. Con los amuletos de protección en mi posesión, me despedí de mi abuelo con un nudo en la garganta y un sentimiento de gratitud mezclado con el peso de la realidad que enfrentaba. Aunque ahora tenía una comprensión más clara de lo que me acechaba, la sensación de temor persistía en lo más profundo de mi ser. Regresé a casa con una nueva determinación, decidido a enfrentar mi destino. Aprendí a vivir con la presencia constante de El que sonríe, el cual siempre se encontraba vigilante en las sombras, acechándome en los momentos más inesperados. Aunque todavía lo veía de vez en cuando, aprendí a ignorarlo y a mantenerme firme en mi propósito de vivir una vida lo más normal posible. Me sumergí en mi trabajo y en mis pasatiempos, buscando distracciones para alejar mis pensamientos de la oscuridad que me rodeaba. Sin embargo, había una decisión que pesaba sobre mí, la elección de no tener hijos, pues sabía que la maldición que había acechado a mi familia durante generaciones podría ser transmitida a la próxima generación, y no podía soportar la idea de condenar a otro ser humano a la misma vida de miedo y desesperación que había vivido yo. A veces, me cuestionaba haber tomado la decisión correcta, si estaba renunciando a una parte fundamental de la experiencia humana por miedo a lo desconocido. Pero cada vez que veía la sonrisa burlona y desfigurada en la oscuridad, recordaba por qué había tomado esa decisión. A pesar de todo, encontré consuelo en los pequeños momentos de felicidad y tranquilidad que aún podía encontrar en mi vida. Me aferré a ellos con fuerza, recordándome que aún había esperanza en este mundo oscuro y amenazante. Y así,
mientras el tiempo pasaba, aprendí a aceptar mi destino con resignación. La maldición que había acechado a mi familia durante tanto tiempo seguía siendo una parte oscura de mi vida, pero también me había enseñado a valorar cada momento de felicidad y paz que podía encontrar en este mundo turbulento y caótico. Relatos escritos y adaptados por Aurora Escalante.